Los 20 secretos escondidos de Jesús que devastarán tu familia no lo olvidarás nunca. En un pequeño pueblo, donde las luces apenas iluminan las calles y las sombras susurran secretos oscuros, surgió un rumor que heló la sangre de sus habitantes. Se dice que Jesús, ese personaje que todos veneramos, guardaba en su corazón verdades tan aterradoras que podrían desatar el caos en cualquier familia. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un libro antiguo, escondido entre las ruinas de una iglesia olvidada, que revela un lado de su historia que jamás imaginaste? Imagina las páginas polvorientas, ajadas por el tiempo, llenas de misterios que golpean como un rayo en la oscuridad, cada palabra un eco que acecha la paz de quienes se atreven a leerlo. El viento soplaba con fuerza, como si la misma naturaleza temiera lo que podría revelarse. Aquellos que se acercaban a la iglesia sentían un escalofrío recorrer su piel, un nudo en la garganta que surgía sin razón aparente. Los ancianos del lugar murmuraban sobre visiones de sombras cruzando la luna llena y de voces que hablaban en lenguas olvidadas, llevándolos a preguntarse si alguna vez volverían a ser los mismos después de confrontar esa verdad. Las calles, normalmente llenas de risas y juegos infantiles, se tornaban en un desierto de murmullos aterrados. Una familia se acercó a la iglesia, con la esperanza de desentrañar el secreto que muchos consideraban una maldición. Pero lo que encontraron allí no solo cambió sus vidas, sino que lanzó una ola de preguntas: ¿por qué Jesús había tomado tal decisión? ¿Qué secretos habían estado ocultos a plena vista? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Así que, tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, aplasta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cuando los miembros de la familia se adentraron en el oscuro recinto de la iglesia, un ambiente pesado e inquietante llenó sus pulmones. Se escuchó un crujido, como si las mismas paredes temieran que sus secretos se revelaran. En el fondo, un destello de luz provenía de un viejo altar cubierto de polvo, animándolos a cruzar la puerta de lo desconocido. ¿Qué les aguardaba en esa penumbra? ¿Un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia, o una trampa mortal destinada a proteger un secreto que debía permanecer sellado para siempre? Asomándose a esa verdad, el destino de su familia pendía de un hilo. ¿Estás listo para descubrirlo? Con cada paso que la familia daba, el aire espeso parecía hacerse más denso, como si la oscuridad misma intentara apresarlos. El corazón de Elena, la madre, latía desbocado, mientras que su esposo, Javier, apretaba la mano de su hijo, Lucas, quien apenas podía contener la curiosidad por los antiguos relatos que había escuchado de sus abuelos sobre la iglesia. Es solo una iglesia, ¿cierto? No hay nada aquí más que polvo y abandono, murmuró Javier, intentando convencer a su familia y a sí mismo. Pero las sombras que se proyectaban en el suelo parecían susurrar lo contrario. Al llegar al altar, los tres se encontraron frente a un libro grande y desgastado, su cubierta de cuero agrietada por el paso del tiempo. Un brillo extraño emanaba de sus páginas, como un imán que atraía sus miradas. Decidido a desentrañar el misterio, Javier se inclinó para abrirlo. Pero en el instante en que sus dedos tocaron la cubierta, un estruendo sacudió la iglesia. Las viejas vigas crujieron y el aire se volvió denso. Un rayo de luz iluminó el libro como si los cielos lo hubieran elegido para revelar sus secretos. Elena dio un paso atrás, aterrorizada. Javier, no lo hagas, susurró, pero su esposo ya había abierto el libro. Las páginas crujieron al moverse, revelando palabras en un idioma antiguo, un lenguaje que parecía vibrar con una energía oscura. La luz estalló en un resplandor cegador, y una voz resonó en la iglesia, profunda y etérea:
el que busca la verdad debe estar listo para enfrentar su sombra. El miedo se apoderó de Elena mientras miraba a su esposo, quien se encontraba paralizado. Lucas observó detenidamente, con ojos llenos de asombro, incapaz de comprender el horror que estaba por desprenderse. El momento era monumental, se sentía como si el tiempo mismo se detuviera. Sus corazones latían como tambores en un ritual ancestral. ¿Qué has hecho?, preguntó Elena, su voz temblando. Pero no hubo respuesta. En cambio, un destello de sombras comenzó a emerger del libro, formando figuras que danzaban en el aire, sus rostros contorsionados en muecas de dolor y fervor. Los susurros crecieron, un coro de lamentos que llenaban el aire, hablando de traiciones, secretos y promesas rotas. De pronto, el altar tembló y el suelo se agrietó, mostrando una esfera oscura que parecía burbujear en el centro de la iglesia. Las figuras sombrías comenzaron a moverse hacia la familia, tratando de atraparlos. Elena sintió un nudo en la garganta, y entre el caos, comprendió que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Lucas, agárrate de mí, gritó Javier, mientras intentaba cerrar el libro, pero era inútil. La voz resonante continuaba, la verdad de Jesús no es solamente luz, también trae oscuridad. ¿Están dispuestos a aceptarlo? El tiempo parecía haberse congelado, y así como el oscuro temor les envolvía, un grito desgarrador de Lucas rompió el silencio. Papá, no puedo. Las sombras se acercaban más, y la angustia llenó la iglesia, como si el mismo mundo se estuviera desmoronando. El libro latía, y en cada palabra que resonaba en los oídos de la familia, se sentían acorralados. ¿Cómo escaparían? ¿Cómo se enfrentarían a lo que estaban por conocer? Mientras el caos se desataba, Javier finalmente gritó, cierra el libro, no permitas que se salga. Pero las sombras seguían avanzando, y una oscuridad abrumadora amenazaba con tragarlos. La última imagen que quedó grabada en sus corazones fue la luz exhalando un último destello, antes de que la oscuridad los envolviera por completo. Los secretos de Jesús estaban a punto de desplegarse, y no había vuelta atrás. Cuando todo acabó, el silencio reinstaló por un momento, como si la iglesia guardara un aliento colectivo. Pero lo que emergió de las sombras podría cambiarlo todo, revelando no solo verdades obscuras de un pasado, sino una nueva realidad para la familia y el pueblo, enteramente transformado. ¿Estarían listos para enfrentar la tormenta que vendría? La iglesia, con sus secretos revelados, apenas comenzaba a mostrar la dimensión de la verdad que encerraba. ¿Qué sería lo próximo que desenterrarían? Las sombras parecían danzar alrededor de la familia, pero dentro de la oscuridad, algo más se despertaba. Una risa baja y burlona resonó en el aire concluido, ajena y aterradora. Elena, con el corazón palpitante, desenterró quizás el destello de valentía que le quedaba. ¿Qué está pasando aquí? Las figuras nebulosas comenzaron a tomar forma, revelando rostros que parecían familiares, pero distorsionados, como imágenes borrosas de personas que alguna vez habían amado. Era como si los ecos de la historia estuviesen materializándose justo ante sus ojos. Uno de ellos, un joven con una mirada profunda, extendió una mano hacia ellos. Elena. Javier. Lucas dijo con voz suave pero penetrante. Sufrimos. Y así debemos proseguir, unidos en esta carga. Apenas asimilaban lo que sucedía, la oscuridad comenzó a llenar sus pulmones, como si el aire se volviera ceniza. El libro La verdad debemos cerrarlo, gritó Javier, desesperado al ver cómo las sombras parecían cobrar vida, susurrando secretos que nunca deberían haber sido desenterrados. El altar tembló nuevamente y una grieta más se abrió en el suelo. Estamos aquí para liberar lo que se había mantenido encerrado, continuó otra figura, una mujer de cabello largo y lacio. Su mirada era fulgurante y su voz melodiosa traía consigo un aire de antiquísima sabiduría. La sangre que corre por tus venas es un hilo que conecta los destinos y el libro es solo el inicio. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es esto?, cuestionó Elena, su voz resonando entre las paredes llenas de ecos.
El conocimiento trae consigo un precio, respondió el joven, sus ojos llenos de tristeza. No todos pueden soportar lo que está por venir. La verdad de los últimos días puede traer justicia o ruina. La opción es tuya. Mientras las sombras giraban a su alrededor, Javier sentía que su mano comenzaba a soltar el libro, pero la presión del entorno parecía atraparlo. ¿Justicia o ruina? Solo se me ocurre una cosa, se atrevió a pensar, sintiendo como la incertidumbre se nublaba ante su visión. Pero su preocupación principal se centró en Lucas, que había quedado más cerca de la grieta que comenzaba a expeler un vapor helado. Lucas. Regresa aquí, gritó Elena, pero el niño parecía fascinado por la niebla que emergía de la hendidura. Mamá, mira. Es hermoso, dijo, sus ojos reflejando un brillo inusual. Javier se adentró, pero las sombras parecían ignorarlo, como si supieran que la verdadera conexión estaba en la joven inocencia de su hijo. El calor del libro irradiaba cada vez más, y la voz etérea se tornó más intensa. Los secretos escondidos no solo son de Jesús. Hay historia, traiciones, y un legado que desata fuerzas inimaginables. Si decides mirar, no podrás mirar atrás. El pulso de la iglesia palpitaba en un eco siniestro mientras el aire se tornaba pesado. Elena sintió que sus piernas flaqueaban, el entorno amenazando con consumirlos a todos y dejarlos para siempre atrapados en su laberinto de sombras. Al borde del colapso, apretó los dientes y decidió que no se dejarían arrastrar, que no abandonarían sus esperanzas tan fácilmente. Cierra el libro, Javier ahora, ordenó, aunque el terror en su pecho crecía. Pero mientras su esposo luchaba con la decisión, una voz familiar resonó en su mente, una advertencia que había escuchado años atrás de un anciano sabio en el pueblo. La búsqueda del conocimiento puede traer tanto luz como oscuridad, pero la verdadera prueba es el camino que decidas tomar. El temor abrazaba a la familia, pero una idea florecía entre ellos. Mientras la grieta crecía y las sombras danzaban más cerca, se dieron cuenta de que el poder de la decisión recaía sobre ellos, la familia. Para salvarse no solo debían cerrar el libro, sino que debían confrontar la oscuridad que una vez había paralizado sus corazones. La voz resonante continuó llamando, ¿están listos para descubrir su destino? El aire se volvió electrizante, y sin previo aviso, la luz del libro explotó en una explosión de colores, iluminando todo a su alrededor. ¿Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo desconocido, para recuperar lo que habían perdido? Mientras el caos aumentaba y las sombras lanzaban sus garras hacia ellos, una imagen final se coló en su mente, un viejo retrato de familia en blanco y negro, donde las sonrisas eran la única verdad visible, y en esa fracción de segundo, se dieron cuenta de que la batalla por su futuro apenas estaba comenzando. La luz del libro se desbordó, envolviendo a la familia en un resplandor cegador. Las sombras, hasta entonces amenazantes, retrocedieron por un instante, como si temieran lo que estaba por venir. Elena sintió como la energía vibrante la atraviesa, como un torrente de vida que la llenaba de fuerza. Esto es nuestro momento, pensó, deseando transformar la desesperación en una poderosa determinación, pero Javier, con el libro todavía en sus manos, se sentía atrapado entre dos mundos. Las palabras de las figuras resonaban en su cabeza, cruzándose con los recuerdos de su infancia y las advertencias que siempre habían rondado en su hogar. Cada vez que intentaba moverse, la presión sobre su pecho aumentaba. ¿Qué hacemos, amor?, preguntó, buscando en los ojos de Elena una respuesta, un hilo de esperanza. No puedes dudar, Javier. Debemos cerrar el libro. Todo esto, esta luz, estas sombras, no son buenas. Tienen que ser el final de un ciclo, no el inicio. La voz de Elena era temor y valentía a la vez. Durante un instante, las imágenes de sus antiguas memorias fluctuaron en su mente, desde el sabor del almuerzo en la mesa familiar hasta esos momentos de risa y felicidad que parecían tan lejanos ahora. Sin embargo, Lucas había sido engullido por el brillo.
Sus ojos brillaban como estrellas y su voz, llena de curiosidad, resonaba a través del caos que los rodeaba. Papá. Mira. Hay tanto aquí historias que nunca conocí. El niño parecía embelesado por las cosas que cada sombra susurraba. Un miedo inexplicable se alzó en el pecho de Elena. No, Lucas, regresa. Esto no es un juego. La voz de la mujer en la niebla resonó de nuevo, esta vez más intensa. Los niños son el puente entre lo conocido y lo desconocido. Ellos tienen el poder de cambiar el destino. Martín, el legado siempre ha estado en ellos. La palabra legado hizo eco en el corazón de Elena. Algo dentro de ella recordó esos cuentos que su abuela solía narrar, historias de antepasados cuyos secretos nunca debían ser revelados. ¿Y si liberar esta verdad les da poder?, reflexionó Javier, estremeciéndose ante la posibilidad. La grieta en el suelo palpitaría junto a su corazón, amenazando con tragarlos. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían querido mantener a salvo, estaba en la cuerda floja. Mira. Lucas gritó, apuntando hacia la grieta. Hay una puerta. Debemos entrar. Pero su madre sabía que la puerta que él veía era la misma que llevaba a las sombras. Se sentía impotente, atrapada en un dilema que podría destruir o salvar a su familia. Sin embargo, el niño dio un paso adelante, como si el aire helado estuviera llamándolo. La luz del libro continuaba aumentando, llena de colores vibrantes, y la oscuridad a su alrededor parecía ceder ante la intensidad de esa luz. Elena sintió miedo y una feroz necesidad de protegerlo, pero también algo más, un roce de esperanza. Lucas, regresa. A nuestra familia no se le debe quitar el poder de elegir, dijo. Las palabras fluyeron de su boca como un grito de guerra, resonando a través de la iglesia antigua. Esa era la verdad que habían olvidado, ellos eran los dueños de su destino. La voz del joven espectro retumbó con una nueva urgencia. El destino que elijan no solo afecta a ustedes, sino a aquellos que vienen después. Tengan cuidado. Mientras él hablaba, la oscuridad parece manifestarse en forma de figuras retorcidas, lanzándose hacia el niño, buscando lo que les pertenecía. Cierra el libro, Javier, gritaron a coro, con un fervor renovado. El roce del miedo y la esperanza los impulsó una vez más. Si iban a enfrentar lo desconocido, lo harían juntos, como una familia. Y en esa unión, lo que había de venir se tambaleaba entre la posibilidad de liberación o destrucción, pero en el último instante, cuando el libro parecía estar a punto de cerrarse, una sombra oscura emergió de la grieta, tomando forma en el rostro del ancestro olvidado. ¿Están listos para las consecuencias de su elección? La verdad que buscan puede no hacerlos libres. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de misterio. Mientras la luz y la oscuridad luchaban por hacerse con el control, la familia se encontró de pie en la encrucijada de su destino. Un paso más hacia adelante podría significar su salvación o su perdición. ¿El destino está escrito o lo forjamos ellos? El eco resonaba incesante mientras el caos en su interior crecía. La batalla por su futuro apenas comenzaba, pero la palabra justicia les daba valor para seguir, aún enfrentándose al desenlace inimaginable que se avecinaba. ¿Conseguirían salir ilesos de todo esto o sería el final de su historia familiar? La sombra del ancestro se cernía sobre la familia, su presencia era un recordatorio sombrío del legado que llevaban sin saberlo. La luz del libro se intensificó, arrojando un resplandor inusual en la figura fantasmal. Las paredes de la iglesia comenzaron a temblar, como si la estructura misma estuviera a punto de ceder bajo la presión de lo desconocido. Lo que deseen conocer, siempre tiene un precio, murmulló el espectro, su voz resonando con la cadencia de ecos lejanos. Lucas, con sus ojos fijos en la grieta, pareció perderse en un trance. La inocencia infantil se mezclaba con la curiosidad desmedida. Un tira y afloja de emociones recorría a Elena, quien sabía que el saber podía ser tan desastroso como liberador. Javier,
No podemos permitir que Lucas se aproxime más, gritó Elena, impotente mientras su corazón latía con fuerza, un tambor inquieto en su pecho. Javier, aún sujetando el libro con decisión, se enfrentó a la sombra. ¿Qué verdad guardas, ancestro? ¿Qué es lo que realmente buscamos? La pregunta de Javier cortó el aire tenso, su voz resonando con determinación. El ancestro sonrió, un gesto que no traía consuelo, sino más bien una mezcla de burla y tristeza. Hay secretos que han dormido en la oscuridad, secretos que pueden destruir lo que han conocido. Si abren esta puerta, revelarán verdades que cambiarán el rumbo de su historia. Las palabras retumbaron en la iglesia, llenando cada rincón con una vibrante carga emocional. Pero son nuestros secretos, protestó Elena, sintiendo como temores ancestrales despertaban desde los rincones más oscuros de su mente. Había aprendido, desde pequeña, a temer a lo desconocido. Sin pensarlo, se lanzó hacia Lucas, interponiéndose entre su hijo y la grieta. Lucas, confundido, la miró con una mezcla de temor y fascinación. Pero, mamá, ¿y si esto nos muestra quiénes somos realmente? ¿Y si podemos cambiar lo que está mal? Su voz era melodiosa, pero su inocencia lo hacía vulnerable. Elena sintió que el mundo se le caía encima, la angustia corriendo por sus venas. Querido, hay cosas que deberían permanecer ocultas, respondió, su voz un hilo tembloroso. Lo que no sabemos podría protegernos. La sombra pareció sonreír nuevamente, como si disfrutara del conflicto. Cada historia tiene dos caras, madre. Ustedes deciden qué representar, intervino la voz del espectro, desdibujándose y volviéndose más clara en cada palabra. Pero el tiempo se agota, deben elegir antes de que la luz los consuma completamente. Javier sintió que todo se precipitaba. La voz creciente de sus ancestros y la urgencia palpable de la escena lo presionaban. La grieta vibraba, una entidad propia que esperaba ser explorada. Por favor, ¿qué debemos hacer?, preguntó, dirigiéndose de nuevo a la sombra, una chispa de coraje encendida en su interior. Aceptar la verdad, o cerrarla de golpe, siempre tendrá sus consecuencias. La sombra se desvanecía lentamente, dejando a la familia en una penumbra intensa. Las luces del libro ahora parpadeaban, como las primeras estrellas en un cielo nocturno. Se perfilaron dos caminos, uno lleno de revelaciones y otro, la tranquilidad de la ignorancia. Pero, ¿y si hay más en este legado de lo que conocemos? La voz de Lucas volvió a romper el silencio, y al pronunciar su pregunta, la tensión aumentó. La línea que separaba la curiosidad de la destrucción parecía desdibujarse. La urgencia se convertía en un grito sordo en sus corazones, el final estaba cerca, pero la puerta entreabierta prometía un futuro incierto. Javier miró a su familia, sintiendo el peso de la decisión inminente. Lo haremos juntos, declaró, y mientras las sombras empezaban a avanzar de nuevo, sintió que el paso que dieran no solo definiría su presente, sino que también forjaría el camino para generaciones venideras. Mientras tenían ante ellos una elección que podía marcar su historia, la razón y la tradición se enfrentaban una vez más. ¿El conocimiento traería libertad, o sería una condena disfrazada? La pregunta flotaba en el aire, densa y llena de expectativa, y justo cuando el resplandor estaba a punto de consumirlos, un eco de risa resonó entre las sombras, un sonido inquietante que parecía provenir de las entrañas del pasado. Ah, pero la curiosidad no siempre es una bendición. ¿Están listos para descubrir el precio de la verdad? El eco dejó una inquietante promesa, mientras la familia se preparaba para el siguiente capítulo de su historia, ahogados en la incertidumbre de un futuro plausible. El aire en la iglesia se volvió más denso, como si las mismas sombras fueran capaces de retener su aliento. Javier sintió el sudor naufragar por su frente mientras la risa del ancestro resonaba, golpeando cada esquina de ese lugar sagrado. Era un sonido que desnudaba miedos, que hurgaba en cada rincón de su alma donde guardaba la curiosidad. Lucas,
dijo Elena, tomando la mano de su hijo con firmeza. No podemos, no debemos abrir esa puerta. Pero en su corazón latía un deseo de protección y una inquietante curiosidad. ¿Qué secretos intentaba proteger de su familia? Y si es lo que necesitamos, replicó Lucas, su voz resonando con una decisión que parecía inusual en su corta edad. Quizá esos secretos son la clave para entender lo que nos ha perseguido. Tal vez nos ayuden a sanar. Esta propuesta tuvo un impacto directo en el ambiente, como si calmaran las olas del mar antes de una tempestad. El espectro se deslizó hacia ellos, como si cada palabra dada pudiera romper el velo de sus realidades. La elección es suya, pero recuerden, cada verdad sacada a la luz trae consigo un costo uno que quizás no están dispuestos a pagar. Elena apretó la mano de Lucas, sintiendo la calidez de su pequeño ser que brillaba con una ingenua esperanza. Lo que podamos encontrar no podrá cambiar lo que somos, dijo ella, tratando de convencerse a sí misma. Las palabras le sabían a miedo y a la vez a desespero. El libro en manos de Javier comenzó a vibrar, como si respondiera a las emociones de la familia. Las luces destellaban, creando un campo de inestabilidad que parecía llamar a Javier. La tentación lo devoraba. ¿Y si se trata de liberarnos de un pasado que nos oprime? Su voz fue más fuerte, resonando en el silencio abrumador. Lucas lo miró, sus ojos desbordando deseo de respuesta. ¿Estamos dispuestos a quedarnos con la ignorancia que nos ha mantenido prisioneros? Si no lo hacemos ahora, siempre nos arrepentiremos. Pero el sacrificio puede ser demasiado grande. Elena susurró, su pecho apretándose en una mezcla de amor y temor. La sombra inclinó la cabeza, como si entendiera la lucha interna de la madre, como si disfrutara de su dolor. Y así, en esa encrucijada de esperanza y terror, Javier hizo un movimiento hacia la grieta brillante. Vamos a hacerlo juntos. Las palabras salieron de su boca, resonantes y firmes, una declaración de guerra contra sus temores. En ese instante, la grieta pareció abrirse más, como un abismo que llamaba a la familia. Un viento helado barreó la pequeña iglesia, trayendo consigo ecos de un tiempo perdido. Elena sintió que sus piernas temblaban, la idea de lo que podían encontrar tan cerca de la verdad la aterraba. ¿Qué nos espera ahí adentro?, preguntó Lucas, con los ojos llenos de un brillo casi sobrenatural. La respuesta vino en forma de susurros y ecos que parecían responder su inquietante pregunta. Olvidarás lo que una vez conociste. La voz espectral fluyó a su alrededor, como un murmullo en un bosque oscuro. Y lo que se descubra podría destruir la paz que han guardado por generaciones. La temperatura descendió drásticamente, conformando una atmósfera de tensión que ningún ser humano podría ignorar. Javier, con un nudo en la garganta, dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral entre lo que eran y lo que podrían ser. El momento se detuvo cuando las luces danzantes del libro reflejaron sus rostros con temor y determinación. La grieta resplandece como un portal. «Es ahora o nunca», gritó Javier, antes de que el vertiginoso abismo se tragara sus palabras, con un último vistazo lleno de amor entre ellos, sus corazones temblaron, atormentados por el miedo. Estaban a punto de desvelar algo que cambiaría sus vidas para siempre, y aunque ya no había vuelta atrás, el eco de la risa se adhirió a sus mentes. Más allá de la luz, una nueva sombra se alzaba. Nadie podía predecir lo que encontrarían allí, y el futuro se tornaba más incierto y aterrador. Mientras ingresaban a la ribera del desconocido, una nueva risa, más profunda y resonante, se filtró entre ellos. Prometiendo secretos que nunca imaginaron, y la frase flotó sobre ellos: ¿están realmente preparados para enfrentar la oscuridad que emerge del alma familiar? La fealdad del legado acechaba, y el verdadero precio de la verdad estaba a punto de ser revelado. La luz parpadeante se desvaneció y, con un último chisporroteo, la grieta dejó de brillar, sumergiendo a Javier, Elena y Lucas en una penumbra que parecía devorarlo todo. Un aire frío los envolvió, atrapando sus respiraciones en sus gargantas.
Los ecos de la iglesia se desvanecieron lentamente y fueron reemplazados por un silencio abrumador, como si el propio mundo se hubiera contenido la respiración. Los tres avanzaron, sintiendo como el suelo bajo sus pies se transformaba en una suave textura, diferente al frío y duro suelo de piedra que conocían. Era como si hubieran cruzado un umbral a un nuevo plano de existencia, donde ni el tiempo ni el espacio funcionaban como en su realidad. Javier, lanzando un vistazo atrás, pudo ver la tenue luz de la iglesia como un faro distante, su hogar, su refugio, ahora un recuerdo borroso. Elena apretó la mano de Lucas con fuerza, su mente luchando contra las imágenes que empezaban a formarse en el aire, escenas de su familia, risas y momentos compartidos. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró, llena de un miedo latente. Sus ojos buscaban consuelo en los de su hijo, que respondía con confianza, iluminado por un resplandor de determinación. A medida que avanzaban, el aire se tornó más pesado, impregnado de olores olvidados, tierra mojada, hierbas secas y una esencia casi rancia que les hacía desear regresar. Entonces, una voz resonó, sutil y serpenteante, entrelazando su entorno. Buscan respuestas, ¿verdad? Todas las respuestas que deseen, con el costo que ello conlleva. Javier sintió como su corazón se aceleraba. ¿Quién eres?, la pregunta salió de sus labios, pero el eco no encontró respuesta. En cambio, una sombra comenzó a moverse, flotando junto a ellos, como un recuerdo lejano. Era la figura del ancestro, su mirada llena de sabiduría y desesperación a la vez. Esto no es más que el inicio, dijo, su voz retumbando en sus mentes. Aquí están los secretos. Aquí aprenderán el precio de la verdad. La figura se desvaneció y un nuevo entorno tomó forma frente a ellos, una especie de biblioteca oscura, repleta de libros en descomposición. Los títulos eran ininteligibles y los tomos parecían susurrar entre sí, como si llevaran secretos pesados que habían sido ocultados por generaciones. Javier sintió un cosquilleo en sus dedos, la tentación de tocar uno de los libros era casi irresistible. Recuerda lo que dijo, cada verdad tiene un costo, le recordó Elena, pero sus palabras se desvanecieron en el aire a medida que Lucas se acercaba a un libro que emanaba una luz tenue. ¿Y si esto es lo que necesitamos? Lo que finalmente nos libera, cuestionó, su juventud ignorando el peligro inminente. Mientras Lucas extendía la mano, el susurro resonó de nuevo, algunas verdades son mejor dejarlas ocultas, niño. Javier sintió el terror apoderarse de él. ¿Qué secretos y dolor ocultaban sus ancestros? Antes de que Lucas pudiera tocar el libro, un viento feroz sopló, haciendo que los libros cayeran al suelo. La biblioteca comenzó a temblar, y ellos se encontraron rodeados de sombras que danzaban con la esperanza de devorar su voluntad. No todo lo que se revela les ayudará. Algunas verdades solo conducen a la ruina, resonó la voz, esta vez más clara y amenazante. El tiempo parecía haberse detenido, la tensión en el ambiente alcanzando un punto crítico. Javier, temblando de pies a cabeza, se volvió hacia su familia, buscando la respuesta en sus rostros. ¿Estamos listos para descubrir lo que se oculta tras estas sombras? Pero antes de que cualquiera pudiera responder, un grito desgarrador retumbó en el aire, estremeciéndolos. ¿Era el eco de las almas olvidadas, o era un aviso para que desearan dar un paso atrás? La pregunta quedó suspendida en el aire, un fiel recordatorio de que el camino hacia la verdad podría ser más desgarrador de lo que esperaban. Y en un instante de quiebre, mientras el viento aullaba como un lamento ancestral, una figura oscura emergió de las sombras, un rostro familiar que nunca esperaron ver, y la frase resonó en sus mentes: ¿qué precio están dispuestos a pagar por descubrir toda la verdad? La figura oscura se materializó frente a ellos, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. El rostro que reconoció, pero que daba escalofríos, era el de su abuelo, un hombre al que había admirado y temido en igual medida.
Sus ojos, ardientes como brasas, estaban fijos en ellos, y una mueca de dolor y reproche se dibujó en su rostro. Vienes buscando respuestas, pero también traes preguntas que podrían desgarrar el tejido de nuestra familia, dijo el abuelo, su voz profunda resonando en cada rincón de aquel espacio. Las verdades aquí son como cuchillos, pueden cortar la tela del tiempo, pero también podrían cortarte a ti. Elena retrocedió un paso, sintiendo que el aire se tornaba más denso. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de nosotros? La desesperación tiñó su voz, y Lucas se aferró a su mano con más fuerza, su rostro enrojecido por la angustia. La figura del abuelo frunció el ceño. No soy tu enemigo, pero el costo de la verdad es alto. Cada respuesta desencadena una serie de recuerdos y secretos que han estado enterrados. Ustedes están a un paso de descubrir lo que no estaban destinados a saber. ¿Qué podemos perder que no hayamos perdido ya? Replicó Javier, su voz temblando pero decidida. Recordaba los secretos familiares susurrados tras puertas cerradas, las historias que nunca se contaron. Había llegado el momento de enfrentarlos, de romper cadenas que habían oprimido a su familia durante generaciones. Con un leve gesto de la mano, el abuelo hizo que los libros alrededor comenzaran a levitar, flotando en círculos a su alrededor, como si un viento invisible los impulsara. Cada uno de estos libros guarda los secretos de nuestros ancestros. Lo que descubran aquí puede cambiar su vida para siempre, o llevarlos a la locura. La verdad no perdona. Lucas, deslumbrado por la magia a su alrededor, dio un paso adelante. Pero necesitamos saber. Tengo que entender lo que le hizo a nuestra familia, el pacto que hizo nuestra sangre con este lugar. No. Gritó Elena, atrapada entre el deseo de descubrir y el terror de lo que podría encontrar. No sabemos qué podríamos desatar. La curiosidad a veces trae daños irreparables. El abuelo observó el conflicto en sus rostros, y un rayo de compasión brilló en sus ojos. El destino de nuestra familia depende de ustedes. Tienen el poder de cerrar este capítulo o abrir una nueva caja de Pandora. ¿Qué elegirán? El silencio se apoderó del espacio, y los ecos de sus respiraciones se mezclaron con los susurros de los libros. La presión del momento se convirtió en un peso. Javier miró a su hijo y luego a Elena, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y un combustible ardiente por la verdad. Necesitamos el conocimiento, aunque duela, murmuró Lucas, su sensibilidad juvenil brillando en sus ojos. Elena, con lágrimas en las mejillas, asintió. Estamos juntos en esto, pase lo que pase. Pero justo cuando se manifestaba una determinación en el aire, un oscuro trueno retumbó, resonando en la lejanía. Los libros comenzaron a caer, y el suelo tembló violentamente bajo sus pies. Las sombras se alzaron, al cabo, tomando formas amenazantes alrededor de ellos. La decisión ya ha sido tomada, advirtió el abuelo, su voz ahora cargada de urgencia. Prepárense para lograr la verdad, pero sepan esto, no todo lo que descubre se puede deshacer. Antes de que pudieran reaccionar, la biblioteca se llenó con un grito ensordecedor, los ecos de aquellos que habían sido condenados por los secretos olvidados reverberaron en sus mentes. El viento aulló con fuerza, y la realidad comenzó a desvanecerse de nuevo. ¿Están listos para enfrentar lo que vendrá? La voz del abuelo terminó de resonar antes de que todo se envolviera en sombras. De pronto, se encontraron en un vacío pseudo-etéreo. La pregunta del abuelo resonando con un eco ominoso, ¿cuál es la verdad que están dispuestos a sacrificar? Y en el centro del caos, dos caminos se formaron ante ellos, uno cubierto de oscuridad y el otro iluminado tenuemente por vagos destellos. La elección estaba ante ellos, y la pregunta ardiente en el aire era clara, ¿cuál camino seleccionarían y qué secretos estaban dispuestos a asumir? Los caminos ante ellos parecían vibrar con energía, como si la propia tierra palpitara con sus dudas. Javier sintió el peso de la decisión aplastante sobre sus hombros, era como si cada paso hacia uno de los caminos pudiera ser el último que dieran como familia.
El camino de la oscuridad parecía absorber la luz a su alrededor, mientras que el sendero iluminado emitía un resplandor tenue pero esperanzador. Debemos decidir, ya, dijo Lucas, su voz temblorosa pero firme. Se acercó al sendero iluminado, cautivado por su luminosidad. Siento que ahí está la comprensión de todo. Lo que necesitamos saber. Pero también hay peligro, interrumpió Elena, sus ojos reflejando una mezcla de angustia y advertencia. No sabemos lo que acecha en la oscuridad. Mamá siempre decía que la curiosidad de un niño lleva a caminos oscuros. El abuelo originó un murmullo, su figura aún proyectando una autoridad opresora. Ambos caminos contienen su propia verdad. Sin embargo, también ofrecen sus propias maldiciones. ¿Qué estarán dispuestos a conquistar para obtener las respuestas que buscan? Javier miró a su hijo, luego a Elena, notando la incertidumbre en sus miradas. No quería perder a ninguno de ellos. Cualquiera que sea el camino que elijamos, dijo con firmeza, tendremos que estar juntos. No podemos dejar que el miedo nos separe. El viento aullaba, susurros ininteligibles deslizándose a través de la biblioteca. Las sombras continuaron creciendo, envolviendo todo en su oscuridad amenazante y fría. Sentía que las paredes de la biblioteca estaban vivas, respirando con su miedo, ansiosas por lo que estaba por venir. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucas, claramente nervioso. ¿A qué decisión nos enfrentamos? Los ojos del abuelo ardían intensamente. Lo que elijan establecerá el destino de su familia. Decidan rápido, pues el tiempo se agota. De repente, un rugido sacudió el aire, envuelto en un eco escalofriante que parecía provenir de las profundidades del propio suelo. La biblioteca misma parecía crujir, como si el pasado en forma de sombras quisiera desesperadamente mantener a Javier, Elena y Lucas lejos de la verdad. Mientras el eco se desvanecía, Javier sintió un tirón en su corazón, una oleada de dolor que emergía no de su miedo sino de un profundo sentido de pérdida. Imágenes fugaces de su abuelo, de su familia reunida en tiempos mejores, llenaron su mente. Esa pérdida sería más devastadora si no tomaban las decisiones correctas. Yo elijo el camino iluminado, dijo de repente Lucas, su voz decidida. Es más lo que quiero saber sobre nosotros y menos sobre lo que tememos. ¿Por qué te arriesgas?, preguntó Elena, temerosa. El camino oscuro puede contener verdades que simplemente no estamos listos para enfrentar. El dolor que ha cargado nuestra familia requiere que tomemos las riendas, contestó el niño, determinante. Y Javier, en un momento de unión con su hijo, asintió, entablando un pacto familiar en medio de la confusión. El abuelo sonrió, pero había un atisbo de tristeza en sus ojos. Entonces, que así sea. Se aproxima un cambio, y ustedes deberán adaptarse a las verdades que descubrirán. Con un gesto fluido, la figura del abuelo señaló el camino iluminado, y las sombras comenzaron a retirarse. Tomados de la mano, Javier, Elena y Lucas avanzaron hacia el sendero resplandeciente. Un nuevo eco resonó en la oscuridad, pero esta vez con una frecuencia diferente, una vibración que parecía insinuar tanto esperanza como terror. Sin embargo, al dar el primer paso, una brillante luz los engulló de súbito y la biblioteca se desvaneció, convirtiéndose en un nuevo entorno. Un susurro helado atravesó el aire, nada está decidido, y el pasado nunca se olvida. Ante ellos, el espacio se transformó en una habitación desbordante de fotos y objetos familiares. En el centro, un diario antiguo, desgastado por el tiempo, reposaba abierto. Las páginas parecían agitadas, como si anhelasen ser leídas, pero lo que contenían podrían cambiar para siempre el rumbo de sus vidas. Javier respiró hondo, sintiendo en su pecho el retumbar del destino. Se acercó al diario, dejando atrás al abuelo, a la biblioteca y a las sombras. ¿Qué secreto nos darás?, se preguntó en voz alta. Los ojos de su familia se reunieron en él, expectantes, y el diario pareció responder, sus páginas susurrando.
Llamando su nombre, ¿sería ese el principio del fin o el fin del principio? La verdad aguardaba. El aire se cubrió de una tensión indescriptible mientras Javier contemplaba el diario, ese objeto aparentemente inofensivo que balanceaba su destino. Las páginas amarillentas daban la impresión de estar cargadas de historias olvidadas. Con un nudo en la garganta y un temblor en las manos, se acercó cada vez más, sintiendo que el tiempo se detenía a su alrededor. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Elena, su voz casi un susurro, temiendo el eco de sus propias palabras. Javier pudo ver el reflejo de sus propios miedos en sus ojos, y comprendió que la decisión no era solo suya, era de toda la familia. Lo haremos juntos, como siempre, afirmó con determinación. Lucas, inquieto, se asomó por encima del hombro de su padre, los ojos chispeantes de curiosidad. Este diario puede tener las respuestas que necesitábamos, dijo con entusiasmo, manteniendo viva la esperanza que tanto les había costado recuperar. Con un ligero temblor, Javier pasó la primera página. Las palabras empezaron a cobrar vida, revelando relatos familiares de amor y sufrimiento, traiciones y promesas, como si le hablasen directamente al corazón. Cada letra parecía resonar con un eco del pasado, uno que llamaba a cada uno de ellos a enfrentarse a lo que habían sido, lo que eran y lo que podrían convertirse. Sus manos temblaban no solo de miedo, sino de la profunda necesidad de desenmarañar secretos que habían sido ocultados durante demasiado tiempo. Ten cuidado, advirtió la voz de su abuelo reverberando en su mente, un recordatorio de los riesgos que podían ocultarse detrás de cada revelación. Era un tirón que lo mantenía alerta, y la oscuridad que también acechaba desde su interior parecía cobrar fuerza. Pero Javier no retrocedería. ¿Qué escribieron nuestros antepasados? ¿Qué sacrificios hicieron por nosotros?, preguntó, levantando la vista del diario para observar los rostros de su familia, buscando una conexión tangible entre ellos. Todo se reduce a esto. No se trata solo de nuestro nombre, sino de lo que llevamos dentro. De repente, una ráfaga de viento helado hizo que las páginas del diario se volvieran, dejando caer en su regazo un papel desgastado. Lo recogió y con una mirada de perplejidad se dirigió hacia su familia. Esto parece ser una carta. Era un escrito en la letra de su bisabuela, que hablaba de antiguas decisiones, de pactos y promesas olvidadas que habían dejado una sombra sobre la familia. No podemos escapar de nuestro legado, pero podemos decidir cómo enfrentarlo, leyó en voz alta. Su voz resonó con la certeza que la familia necesitaba escuchar. Elena sintió que sus lágrimas se desbordaban. A veces, los secretos más oscuros son lo que realmente nos detiene, reflexionó. Javier, tal vez al conocer nuestros orígenes, podamos romper este ciclo. La mirada de Javier se llenó de determinación. No estamos aquí solo para descubrir. Estamos aquí para sanar, dijo, y el asentimiento de Elena lo respaldó. Lucas, este es nuestro momento. Todos juntos, independientemente de lo que revelen estas páginas. Animados por el poder de aquel momento, se unieron como nunca antes. Lucas, sintiendo la energía familiar, tomó la mano de su madre y su padre. Vamos a hacerlo, afirmó, su voz resonando con una fuerza inocente pero poderosa. No importa lo que venga, somos más fuertes juntos. Mientras se adentraban más en el contenido del diario, brotaron recuerdos de alegrías y penas, historias de sacrificios y luchas. Lo que había sido un peso se estaba convirtiendo en una fuente de liberación. Con cada relato, el eco de la carga que habían llevado se desvanecía, y lo que emergía era una llama de esperanza, un nuevo comienzo. Entonces, una sección del diario captó su atención, el pacto de la sangre. Hablaba de un juramento ancestral, uno que conectaba a todas las generaciones previas por medio de sufrimiento y elección. Es nuestra historia, pero no tiene que definirnos, murmuró Javier mientras su dedo pasaba por las líneas. Podemos elegir actuar diferente, liberar a las próximas generaciones de esta sombra.
El silencio se hizo denso, cargado de significado. Justo entonces, el viento regresó, trayendo consigo ecos de las sombras que aún rondaban el lugar, pero esta vez no se sentían amenazantes. Eran recordatorios de lo que habían enfrentado, y la luz de esperanza que habían encendido se alzaba más brillante que nunca. El pasado no se borra, pero podemos empezar a escribir nuestro futuro, dijo Elena, su voz llena de poder y claridad. Es hora de dejar ir el miedo. Nuestros descendientes merecen conocer todos los matices de su herencia, de esta familia. Con un último vistazo al diario, comprendieron que la verdad siempre trae consigo un precio, pero estaban preparados para asumirlo juntos. Era una revelación que simbolizaba no solo el fin de una búsqueda, sino el inicio de un camino de sanación. Javier miró a su familia, sabiendo que no había vuelta atrás. La luz que emanaba del diario brillaba intensamente, reflejando la esperanza que ahora compartían. El legado que una vez fue un peso se transformaba en una guía. Terminamos aquí, y comenzamos allí, dijo mientras cerraba el diario firmemente. La luz brilló y, como si las sombras se desvanecieran en reconocimiento, se abrieron nuevos caminos para ellos. Un futuro brillante les aguardaba, una hermosa insignia de verdad, amor y unidad, mucho más allá de las sombras del pasado. Mientras se alejaban del diario, un eco de risa llena de alegría resonó. Era el sonido de generaciones abrazando la libertad, de una familia que finalmente encontraba su camino hacia el amor y la aceptación. No podían predecir el futuro, pero ahora sabían que eran los dueños de su destino. Ahora es el momento de que tú, querido lector, formes parte de esta historia. Suscríbete al canal de inmediato para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Dale like para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas historias. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial para que sigamos creciendo y creando más relatos que conmuevan.